Esa noche de octubre de 1952, en un laboratorio modesto de la Ciudad de México, un hombre quemó en silencio todos los documentos que lo hubieran convertido en el científico más famoso de América Latina. ¿Qué harías tú si el reconocimiento que tanto esperaste significara traicionar todo en lo que crees? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un descubrimiento que cambió la medicina mundial. Es el relato de cómo un hijo de campesinos eligió la dignidad sobre la gloria, y por qué su nombre, aunque casi olvidado hoy, merece ser recordado más que muchos que llenaron las portadas de los periódicos. En el pequeño pueblo de San Jerónimo Purenchecuaro, en las orillas del lago de Pátzcuaro, Michoacán, nació Evaristo Campos Rentería en 1898. Era hijo de Crescencio Campos, un humilde pescador que reparaba redes bajo el sol abrasador, y de Soledad Rentería, partera respetada en toda la región que traía niños al mundo con sus manos curtidas pero firmes. La familia vivía en una casa de adobe con techo de tejamanil, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba cada mañana con el aroma del café de olla endulzado con piloncillo. Desde pequeño, Evaristo mostraba una curiosidad insaciable por todo lo que lo rodeaba. Mientras los otros niños corrían entre los magueyes, persiguiendo lagartijas, él se quedaba horas observando cómo las plantas medicinales que su madre usaba aliviaban dolores y curaban heridas. ¿Por qué esta hierba quita la fiebre, mamá?, preguntaba constantemente. Soledad, con paciencia infinita, le explicaba los secretos que había aprendido de su propia abuela, saberes ancestrales transmitidos de generación en generación. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel niño descalzo, que caminaba 3 horas diarias para llegar a la escuela del pueblo vecino, llegaría a descifrar secretos que la ciencia moderna buscaba desesperadamente. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. A los 12 años, Evaristo enfrentó la decisión más difícil de su infancia. El maestro Feliciano Morales, un hombre culto que había estudiado en Morelia, le dijo a Crescencio: «Su hijo tiene un don especial para las ciencias. Sería un crimen que se quedara aquí reparando redes toda su vida». Pero la familia era pobre, muy pobre. Enviar a Evaristo a continuar sus estudios en Morelia significaba sacrificar el único ingreso extra que generaba ayudando a su padre. Aquella noche, bajo la luz tenue de una vela de sebo, Soledad tomó las manos de su esposo. «El maestro tiene razón, Crescencio. Nuestro hijo puede ser algo más. Yo puedo atender más partos, tú puedes pescar de madrugada. Pero Evaristo puede cambiar el destino de esta familia». Sin saberlo, con esas palabras, acababa de cambiar su destino para siempre. En 1910, cuando la Revolución Mexicana comenzaba a incendiar el país, Evaristo llegó a Morelia con una pequeña maleta de cuero gastado y un rosario que su madre le había colgado al cuello. «Para que la Virgen te proteja», le había dicho entre lágrimas. La ciudad lo recibió con sus calles empedradas, sus edificios coloniales imponentes y una realidad brutal. Era el único estudiante con guaraches en un salón lleno de hijos de hacendados. Los primeros meses fueron devastadores. Sus compañeros se burlaban de su acento purépecha, de sus ropas remendadas, de sus manos callosas de pescador. «Miren al indito que quiere ser doctor», se reían. Pero Evaristo apretaba los dientes y estudiaba bajo la luz de faroles en las calles porque no tenía dinero para velas en su cuarto de vecindad. Don Macedonio Terrazas, su profesor de ciencias naturales, un hombre de barba blanca y mirada penetrante, notó algo especial en aquel muchacho silencioso que siempre ocupaba la primera fila. Un día, después de clase, le preguntó:
¿Por qué estudias con tanta desesperación, muchacho? Evaristo levantó la vista con ojos que brillaban de determinación. Porque en mi pueblo, don Macedonio, los niños siguen muriendo de enfermedades que nadie sabe curar. Mi madre me enseñó que cada planta tiene un poder, pero necesito entender por qué. Necesito saber cómo ayudar a mi gente. Ese fue el momento en que Macedonio supo que tenía frente a él a alguien extraordinario. Pero el destino tenía otros planes antes de que Evaristo pudiera cumplir su promesa. En 1913, cuando las tropas revolucionarias tomaron Morelia, el joven de 15 años tuvo que huir de regreso a su pueblo. Las escuelas cerraron, los profesores desaparecieron, y el país se sumergió en el caos de la guerra civil. Evaristo pasó los siguientes 5 años ayudando a su madre a curar heridos de ambos bandos, federales y revolucionarios, que llegaban al pueblo buscando refugio. Fue en esos años oscuros cuando Evaristo aprendió la lección más importante de su vida. Una noche llegó un coronel zapatista con una herida de bala en el abdomen. Mientras Soledad trabajaba para salvarle la vida, el hombre, delirando por la fiebre, murmuró: «Los pobres siempre pagamos todo, con sangre». Evaristo nunca olvidaría esas palabras. La guerra terminó, pero México quedó en ruinas. En 1920, con 22 años y una determinación inquebrantable, Evaristo viajó a la Ciudad de México. Trabajaba de día como ayudante en una botica y estudiaba de noche en la Escuela Nacional de Medicina. Dormía 4 horas. Comía una vez al día. Pero cada examen que aprobaba era una victoria, un paso más cerca de su sueño. En 1925 se graduó como médico. No hubo fiesta, no hubo celebración, solo una carta que escribió a sus padres: «Madre, padre, lo logré. Ahora puedo cumplir mi promesa». Pero lo que sucedió después nadie lo esperaba. En lugar de establecerse en la ciudad y atender a familias adineradas, como hacían todos sus compañeros, Evaristo regresó a Michoacán. Montó un consultorio en un cuarto prestado en Pátzcuaro y comenzó a atender a campesinos, pescadores, indígenas purépechas. No cobraba. Aceptaba gallinas, maíz, frijol, lo que la gente pudiera dar. Muchas veces, nada. «Doctor Evaristo», le decían las abuelas del pueblo, «usted es un santo». Él solo sonreía. «No soy ningún santo. Solo pago lo que mi pueblo invirtió en mí». Y entonces, cuando todo parecía encontrar su curso natural, la vida le presentó el desafío que definiría su legado. Una tarde de 1928, mientras examinaba a una mujer que sufría dolores terribles durante su menstruación, Evaristo tuvo una intuición. Recordó las plantas que su madre usaba para regular los ciclos femeninos. Recordó los textos de química que había estudiado en la universidad. Recordó las conversaciones con su profesor Macedonio sobre cómo los compuestos naturales podían modificarse para potenciar sus efectos. ¿Y si pudiera crear algo que ayudara a las mujeres a controlar su fertilidad? Pensó esa noche sin poder dormir. No por capricho, no por fama, sino porque veía cada día a mujeres destruidas por embarazos consecutivos que arruinaban su salud y sumían a familias enteras en la miseria. Lo que el doctor Campos no sabía era que esa idea cambiaría la historia de la medicina mundial. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Durante los siguientes 5 años, Evaristo trabajó en silencio en un pequeño laboratorio improvisado en su consultorio. Con equipo básico, con recursos mínimos, pero con una mente brillante, comenzó a experimentar con compuestos derivados de plantas medicinales mexicanas, específicamente del barbasco silvestre que crecía en las selvas de Veracruz.
Sus notas eran meticulosas, sus experimentos rigurosos, pero todo lo hacía en la más absoluta discreción. La ciencia, le había dicho una vez su profesor macedonio, es un servicio a la humanidad, no un camino a la vanidad. En 1933, Evaristo logró sintetizar un compuesto que, en sus pruebas preliminares, mostraba capacidad para inhibir la ovulación. Era un avance monumental, un descubrimiento que podría revolucionar el control de la natalidad, pero necesitaba más investigación, más recursos, más tiempo. Fue entonces cuando apareció el doctor Lawrence Whitman, un investigador estadounidense que trabajaba para un poderoso laboratorio farmacéutico. Whitman había oído rumores sobre un médico rural mexicano que estaba haciendo trabajos prometedores con hormonas derivadas de plantas. En octubre de 1934, Whitman viajó a Pátzcuaro. Encontró a Evaristo en su consultorio humilde, rodeado de frascos, notas y equipo oxidado. La conversación que sostuvieron esa tarde cambiaría todo. «Doctor Campos», dijo Whitman, en un español con marcado acento, «su trabajo es extraordinario. Mi empresa está dispuesta a financiar completamente su investigación. Le daremos el mejor laboratorio, el mejor equipo, un salario generoso, y cuando publiquemos los resultados, su nombre estará en todos los periódicos del mundo». Evaristo escuchó en silencio. Luego preguntó, «¿Y el medicamento? ¿Cuánto costaría?» Whitman sonrió. «Bueno, obviamente debe recuperarse la inversión. Será accesible para quienes puedan pagarlo». «¿Y los pobres?», preguntó Evaristo con voz tensa. «Los pobres siempre han sido pobres, doctor. No podemos salvar al mundo». Esa noche, Evaristo no durmió. Caminó por las orillas del lago donde su padre pescaba, mirando las estrellas reflejadas en el agua oscura. Recordó al coronel zapatista. «Los pobres siempre pagamos todo». Y tomó la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, Evaristo se reunió nuevamente con Whitman. «Señor Whitman», le dijo con voz firme, «agradezco su oferta, pero debo rechazarla. Mi investigación es para servir a mi gente, no para enriquecer a corporaciones que pondrán precio a la esperanza». Whitman se levantó furioso. «Está tirando a la basura su única oportunidad de trascender. Nadie recordará al médico pueblerino que pudo cambiar el mundo, pero eligió la mediocridad». «Quizás tenga razón», respondió Evaristo con serenidad, «pero podré dormir tranquilo. Sin saberlo, acababa de renunciar a la fama, la fortuna y el reconocimiento mundial». Pero la historia no terminó ahí, porque los secretos verdaderamente importantes siempre encuentran la manera de salir a la luz, aunque sea por caminos inesperados. En 1936, un joven químico llamado Luis Miramontes, estudiante en la Ciudad de México, escuchó por casualidad sobre los trabajos de un médico en Michoacán que había logrado sintetizar compuestos hormonales a partir de plantas. Intrigado, viajó a Pátzcuaro para conocer al doctor Campos. Lo que encontró lo dejó asombrado. Evaristo, generoso hasta el final, le mostró todas sus notas, todos sus procesos, todos sus descubrimientos. «Mijo», le dijo con una sonrisa cansada, «si tú puedes llevar esto más lejos, hazlo. Pero prométeme una cosa, que cuando lo logres, lo pondrás al servicio de quienes más lo necesitan». Luis Miramontes prometió y cumplió. En 1951, bajo la dirección de George Rosencrantz y Carl Gerasi en Syntex Corporation, Luis Miramontes sintetizó la noretisterona, el compuesto base de la primera píldora anticonceptiva. Fue un descubrimiento que revolucionó la medicina reproductiva y cambió la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Cuando los reporteros le preguntaron a Miramontes sobre los orígenes de su investigación, él siempre mencionaba:
Mucho del trabajo fundamental fue realizado años antes por médicos mexicanos que trabajaban con recursos limitados, pero con gran visión. Nunca dio nombres específicos, respetando el deseo de anonimato de Evaristo. Pero algunos sabían la verdad. En 1952, cuando la píldora anticonceptiva comenzó a distribuirse internacionalmente, un sobre llegó al consultorio de Evaristo en Pátzcuaro. Dentro había una carta de Miramontes. Doctor Campos, cumplí mi promesa. Su trabajo no fue en vano. Gracias por enseñarme que la ciencia sin humanidad es solo vanidad. Evaristo leyó la carta con lágrimas en los ojos. No por orgullo, no por fama perdida, sino porque supo que su decisión había sido correcta. Continuó trabajando en su consultorio humilde hasta 1968, cuando la edad y el cansancio finalmente le pasaron factura. Murió a los 70 años, rodeado de pacientes que lo lloraron como a un padre, en la misma casa de adobe donde había nacido. No hubo obituarios en los periódicos nacionales. No hubo ceremonias solemnes. Solo un entierro simple en el cementerio de San Jerónimo Purenchecuaro, con una cruz de madera que decía Evaristo Campos Rentería, médico del pueblo, 1898-1968. Pero su legado fue mucho más grande que cualquier monumento. Los ancianos de Pátzcuaro todavía cuentan historias sobre el doctor Campos, sobre cómo atendió partos a medianoche sin cobrar un centavo, sobre cómo curaba con remedios que combinaban la sabiduría ancestral purépecha con la ciencia moderna, sobre cómo rechazó la fama y la fortuna para quedarse con su gente. Y cuentan también que, años después, cuando Luis Miramontes recibió reconocimientos internacionales, siempre llevaba en su bolsillo una fotografía vieja y arrugada, la imagen de un médico humilde de Michoacán, parado frente a su consultorio de adobe, con su maletín negro gastado y una sonrisa serena. En 2010, un investigador de la historia de la medicina mexicana llamado Heraclio Zúñiga Paredes encontró en los archivos de la antigua Escuela Nacional de Medicina un sobre sellado con lacre. Dentro estaban los cuadernos originales de Evaristo Campos, con todas sus investigaciones sobre compuestos hormonales derivados del barbasco. Junto a ellos, una nota escrita con tinta desvanecida. Que estos conocimientos sirvan a quien pueda usarlos para aliviar el sufrimiento humano. No busquen mi nombre en los libros de historia. Búsquenlo en la vida de cada mujer que pudo decidir sobre su propio cuerpo, en cada familia que evitó la miseria por embarazos no deseados. Ahí está mi verdadera recompensa. E.C.R. 1952. Cuando el investigador Zúñiga presentó estos documentos ante la Academia Mexicana de Ciencias, propuso que Evaristo Campos fuera reconocido póstumamente como codescubridor de los fundamentos de la anticoncepción hormonal. La propuesta fue rechazada por falta de documentación oficial y porque Campos nunca publicó en revistas científicas internacionales. Pero hubo una persona que sí reconoció la verdad. En 2015, ya en sus últimos años de vida, Luis Miramontes dio una entrevista en la que finalmente reveló la historia completa. Con voz emocionada dijo, «El verdadero científico no es quien busca la gloria, sino quien busca la verdad». Y Evaristo Campos era un verdadero científico, más que yo, más que muchos. Hoy, en la plaza principal de Pátzcuaro, hay una pequeña placa que pocos turistas notan. Dice simplemente, en memoria del doctor Evaristo Campos Rentería, quien eligió servir antes que brillar. Y cada año, el día de su cumpleaños, los descendientes de sus antiguos pacientes llevan flores silvestres a su tumba, no porque fue famoso, sino porque fue bueno. Y así fue
como un hijo de pescadores que pudo haber sido celebrado en todo el mundo, pero eligió la humildad. Dejó un legado más poderoso que cualquier medalla o reconocimiento, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar, y hay deudas que se pagan con el alma. Así son las historias de nuestra tierra, llenas de verdad, de sacrificio y de esa dignidad que nunca se pierde, aunque se pierda todo lo demás. Porque al final, la verdadera grandeza no se mide en portadas de periódicos ni en estatuas de bronce. Se mide en vidas transformadas, en sufrimientos aliviados, en decisiones difíciles tomadas por principios y no por conveniencia. Y en algún lugar entre los cerros de Michoacán, donde el viento sopla sobre el lago de Pátzcuaro, todavía se escucha el eco de una promesa cumplida. La promesa de un hombre que renunció a la inmortalidad para servir a los inmortales olvidados.